son la solución numérica de ecuaciones no lineales. Y en particular vamos a empezar a ver lo que es el método de bisección. Vamos a ver en qué consiste el método. Vamos a ver en qué teorema nos vamos a basar para garantizar de que existe al menos una solución. Vamos a ver lo que es el proceso iterativo del método de bisección. Y vamos a ver también lo que son los métodos de paro para saber cuántas iteraciones necesitamos para alcanzar un grado de exactitud dado. Y vamos a ver los tres diferentes tipos de errores que podemos tener aquí. Bien. El método de disección se basa en un teorema, que es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio es otro de los teoremas importantes del cálculo. Y se aplica hasta este momento, dado que solamente se utiliza para lo que es el método de disección. Entonces, ¿qué dice nuestro teorema? Que si tenemos f, una función continuamente, continua en AB, perdón, y k es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe un número C en AB, en el intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a k. Tenemos entonces nuestra interpretación geométrica que si nosotros tenemos una función entre A y B, en este intervalo cerrado A y B, que es continua, y escogemos cualquier k entre f de A y f de B. Entonces tengo f de A aquí en las imágenes, en el eje Y, f de A y f de B. Agarramos cualquier k. Entonces lo que nos dice es que existe un número C en AB, en intervalo abierto AB, número C, tal que f de C es igual a k. Es decir, que si agarro una k entre A y f de B, su preimagen va a ser C. ¿Cuál es la importancia de esto de aquí? Una cuestión importante es que no necesariamente, con que nuestra función sea continua, ya no garantiza esta condición. No necesariamente tiene que ser derivable, o sea que esta curva puede tener, puede ser con picos y no hay problema, así. Siempre se va a cumplir el teorema. Entonces, no exige que la función sea derivable. Entonces, nosotros siempre vamos a poder encontrar ese C. Siempre existe ese C. Ahora, ¿por qué nos ayuda esto para lo que es la solución de ecuaciones no lineales? Porque si nosotros extendemos esto a que tuviéramos, por ejemplo, el eje X aquí. E imaginemos que viene esta curva de aquí. De tal manera que cruza al eje X. Tenemos este punto de aquí. ¿Qué nos dice? Que si nosotros agarramos k igual a 0, si esta k vale 0, y nuestra función f de x es continua entre a y b, entonces siempre vamos a poder garantizar de que f de esta c que va a aparecer aquí va a ser igual a 0. Es decir, esta c que está aquí, c es una raíz de la función. Que al final eso es lo que hacemos nosotros a la hora de resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que c sea una raíz de la función? Esto significa que f de c va a ser igual a 0. Como les digo, eso es lo que hacemos normalmente. Agarramos nosotros una ecuación igualada a 0 y empezamos a resolver. Entonces, con nuestra condición de que la función sea continua, ya no garantiza de que va a tener solución. Pero ¿qué condiciones tiene que cumplir f de a y f de b para que nuestra función pueda cruzar al eje X? Observen que cuando nosotros tomamos la imagen de A, está por arriba del eje X. Entonces esto va a ser mayor que 0. Y cuando vamos a lo que es la imagen de B, por estar debajo del eje X, es menor que 0. ¿Qué significa?
que si f de A es positivo y f de B es negativo, por fuerza nuestra función tiene que cruzar al eje X. Por fuerza siempre tiene que cruzar. Entonces existe ese valor C que va a ser la raíz de la función. O lo que es lo mismo, existe una solución entre A y B. De manera análoga, se podría hacer lo mismo si tuviera lo contrario, como que tuviéramos la función aquí, pero que fuera hacia arriba. Aquí en nuestro caso, f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0. Entonces, eso es otra función que cumple la condición de que como f de A es negativo y f de B es positivo, entonces por fuerza nuestra función tiene que cruzar al eje X y por ende va a tener una raíz en ese intervalo. Bien, entonces, aquí habla de que siempre va a existir ese valor, siempre. La única condición es que el producto de estas imágenes de extremos tiene que ser negativo, porque si uno es positivo y el otro es negativo, la multiplicación va a ser negativa. Lo mismo en este caso de aquí. Si el producto de estos dos se observan, va a ser negativo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los dos son positivos o los dos son negativos? Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, que viene nuestra función y hace algo así. Imaginen que este A y este B. ¿Qué sucede? Aquí f de A es positivo y en este caso f de B es positivo. ¿Qué sucede? Si observan bien la gráfica, tenemos dos soluciones. Existen dos soluciones. Pero si yo hago esto de aquí, tenemos que f de A es mayor que 0 y aquí f de B también es mayor que 0. Entonces aquí hay dos soluciones para este caso, o dos raíces, y en este caso no hay solución. ¿Qué sucede entonces? En el caso anterior, cuando uno es positivo y el otro es negativo o viceversa, cuando tienen signos opuestos, nosotros podemos garantizar de que siempre va a existir al menos una solución. Mientras que si tuviéramos los dos positivos similarmente a que se fueran dos negativos, no podemos garantizar porque aquí en este caso hay dos soluciones y en este caso no hay solución. Entonces no es siempre que se puede cumplir. Entonces, ¿qué dice uno aquí? Cuando uno encuentra de que el producto de estas dos imágenes es negativo, dice existe al menos una solución y estamos garantizando de que siempre se va a cumplir. Cuando miramos nosotros que los dos signos son positivos, puede ser que exista o puede ser que no exista. Entonces, eso no lo podemos garantizar con el teorema del valor intermedio. Habría que usar otras indicaciones, algún método gráfico para analizar. Entonces nosotros siempre vamos a querer que nuestro teorema del valor intermedio se cumpla, que este producto de los extremos sea negativo. Y en eso se basa el algoritmo de disección. Entonces vamos a ver un ejemplo del teorema del valor intermedio. Imagínense que me dicen que demuestre que la siguiente ecuación
tiene al menos una solución en los intervalos dados. Y tengo x coseno de x menos 2x cuadrada más 3x menos 1 igual a 0. Y me dan este intervalo de aquí, de 0.2 a 0.3. Entonces, si esta es nuestra función f de x, ¿qué podemos decir? ¿O qué deberíamos de hacer? Entonces vamos a analizar los extremos. Decimos, vamos a analizar los extremos de la función. Y tomamos cuánto es la imagen de 0.2. Y cuánto es la imagen de 0.3. Bien, ayúdenme con esa evaluación. Recuerden que como hay una función trigonométrica, tienen que pasarlo a radianes para que no haya problema. Y me dicen cuánto es f de 0.2. ¿Cuánto le da? Siempre hay que pasarlo radiante, ¿verdad? Me da menos 0.8839. Ajá. Tan difícil es calcular eso. Menos 0.8839. Pasa aquí. Entonces, voy a definir una función aquí. A mí igual me da menos 0.2839. Me dice que f de 0.2 es menos 0.2840. Y me dice que f de 0.3 es casi 0. Bueno, sería 6.6009 por 10 a la menos 3. ¿Qué tenemos entonces? Este es negativo 0.2840 y este es 0.0066. ¿Qué observamos aquí? Que este es menor que 0 y este es mayor que 0. Entonces, según esta indicación, esto implica que por teorema del valor intermedio existe al menos una solución en ese intervalo. Bien, y lo mismo sería con el otro intervalo, probar eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos preguntaran que nos hicieran esta pregunta? ¿Existe al menos una solución
Imagínense que agarre de 0 a 0.2. Entonces, ¿qué habría que ver? Tendría que calcular cuánto es f de 0 y calcular cuánto es f de 0.2. El 0.2 ya lo tenemos, que es menos 0.2840. Aquí al final no es necesaria las cifras decimales. La idea es ver qué signo ocupamos. Necesitamos ver cuánto es f de 0. Entonces venimos aquí y decimos f de 0 es igual a menos 1. ¿Qué sucede aquí? Este es negativo, este es negativo. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? No podemos garantizar si existe o no una solución. Entonces, en el caso de arriba, cuando tienen signos opuestos, sí garantizamos de que existe al menos una solución. Pero si ambos son negativos o ambos son positivos, no podemos garantizar si existe una solución. Porque puede ser que caiga en este caso. Por ejemplo, aquí hay dos soluciones. Aunque si yo sigo oscilando esto de aquí, pueden haber más. O puede ser que caiga en este caso de aquí, el que no hay solución. Entonces no hay garantía de que exista al menos una solución. Entonces aquí existe al menos una solución, aquí no podemos garantizar. Entonces, por les digo que tenemos que buscar otra forma de ver si hay. Posiblemente habría que ver si en algún valor entre 0 y 0.2 su imagen da positivo. Si da positivo, entonces quiere decir que ahí va a haber alguna solución. Y si no, se recurre al método gráfico. Graficar la función y ver en qué intervalos existe alguna solución. Ahora, eso es con respecto al teorema del valor intermedio, que eso es lo que nos pide. Hay algunos ejercicios que a veces solo nos dan la función y nos dice que busquemos el intervalo. Entonces, más que todo, a la hora de buscar el intervalo es ir como a probar error, ir probando de manera que encontremos imágenes que sean con signo opuesto. Bien, estamos claros ahí. Entonces, ya que sabemos esto, ya podemos ver cuál es el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de método de disección? El método de disección, como su nombre lo dice, viene de bi, que vamos a bisecar. ¿Qué vamos a bisecar? Pues vamos a bisecar un segmento. Este intervalo donde existe la solución. Entonces, ¿cuál es el algoritmo del método de disección? Conociendo por el teorema del valor intermedio, que nos garantiza la existencia. Cuando habla de existe la existencia, puede ser que exista una o más soluciones, o más raíces. Supondremos que la función f de x tiene solución única. Bien, habría que ver qué teorema. Ya sabemos que para probar existencia, el teorema del valor intermedio ya nos garantiza existencia. Ahora, ¿quién nos va a garantizar solución única? Pues una de las formas de hacerlo es con el teorema de Rolle. Una de las formas, después existen otras formas de hacerlo. Pero no lo vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver es cómo funciona el algoritmo. El método de disección consiste en lo siguiente. Supongamos que A1 es igual a A. Agarramos que el extremo izquierdo va a ser A1. Y B1 va a ser igual a B, el extremo derecho. Y tomamos lo que es el punto medio. Vamos a tomar el punto medio de aquí. De A1 y B1. Definido por P1 igual a A1 más B1 entre 2. Entonces tomamos ese punto medio. Y analizamos. Si f de P1, si f de ese punto medio es igual a 0, bien, se detiene el algoritmo porque ya encontramos la raíz de la ecuación. Entonces decimos que P, esa raíz P, la que habla aquí,
es la solución y es la raíz de la ecuación o la raíz de la función. Bien, pero eso sí sucede que eso es 0. ¿Qué pasa si no es 0? Entonces venimos a la otra condición. Si no, vamos a verificar que f de P1 por A1 sea menor que 0. Si ustedes observan, lo que estamos haciendo aquí es, tenemos en un principio un intervalo AB, donde sabemos que va a haber una solución. Y lo que hacemos es que definimos A1 y B1. Y calculamos el punto medio P1. Entonces, cuando dice aquí que f de P1 por f de A1 es menor que 0, está diciendo que la solución está dentro de ese intervalo. O sea, que puede estar dentro de aquí. Si se fijan, este no es el caso. ¿Qué pudo haber sucedido aquí en la gráfica? Ya, si tenemos una función aquí, que f de A1 y f de P1, o ambos son positivos, o estarían los dos acá arriba, o ambos son negativos. Entonces no va a estar la solución ahí. Si no se cumple eso, si eso es mayor que 0, entonces si no, vamos a chequear que f de P1 por f de B1 sea menor que 0. Que chequear el otro subintervalo. Este de aquí. Y si checamos que eso es menor que 0, entonces P va a estar dentro de ese intervalo que están ahí en azul. Aquí gráficamente se observa que sí está. Entonces, dependiendo cuál sea el caso, definimos un nuevo intervalo. Si fuera el caso de que f de P1 por f de A1 es menor que 0, o sea, que fuera el de la izquierda, entonces lo que haríamos es definir que este sería A2 y este sería B2. El intervalo de la izquierda sería el nuevo con el que voy a trabajar. Pero ese no es el caso, entonces lo que vamos a hacer es que, como ocurre en el de la derecha, vamos a definir este B1 va a ser A2 y este B1 va a ser B2. Y este es el nuevo intervalo donde voy a trabajar. Y luego repetimos el procedimiento con este intervalo que acabamos de encontrar. Entonces, como ya tenemos que A2 es P1 y B2 igual a B1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el punto medio, que estaría como por aquí. Y vamos a hacer el mismo análisis. ¿Dónde está? Bueno, entonces aquí está en el de la izquierda. Aquí nos va a dar que f de A2 por f de P sub 2 es menor que 0. Volvemos a hacer el procedimiento. Y vamos a definir uno nuevo. Este sería A3 y este sería B3. Y calculamos, aquí está la solución. Y volvemos a calcular P sub 3, el punto medio de ese intervalo. Y aquí ocurre en el de la derecha. Y así vamos sucesivamente. Teóricamente, ¿qué va a pasar? Lo que vamos haciendo nosotros es que vamos construyendo una sucesión. Vamos construyendo una sucesión que va a ser P sub 1, P sub 2, P sub 3. Así sucesivamente. Vamos a llegar a una enésima iteración. Y esto continúa. Como nosotros ya sabemos que existe y es única esa solución, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros calculemos el límite cuando n tiende a más infinito del Cp sub n, va a converger ¿a quién? Va a converger a la solución. Entonces, esto es teóricamente. Pero como nosotros estamos aquí en métodos numéricos, en estos métodos numéricos, nosotros no podemos calcular infinitas iteraciones. Nosotros tenemos que buscar maneras de que si tengo que hacer muchas iteraciones, ver cuántas son las necesarias para llegar a un grado de exactitud específico.
Y eso es lo que buscamos con los métodos de paro. Cómo detener el método. Porque yo puedo seguir esto hasta el infinito y yo sé que cada vez voy a ir acercándome ¿a quién? A la solución P. Bien, una cuestión. Debe existir siempre la existencia y la unicidad, porque si hay dos soluciones en el intervalo, este esquema iterativo que está aquí va a fallar, porque por los dos lados va a ser negativo, en caso de que tuviéramos dos soluciones aquí. Por eso se exige que sea único. En otro ejemplo gráfico que tenemos, por ejemplo aquí, esta solución, ¿cuál es? Esta solución que tenemos aquí es este de aquí, es 4. Imagínense que yo agarro este de 0 a 6. Yo sé que f de 0 es negativo y f de 6 es positivo. Entonces agarro el punto medio de 0 y 6, sería 3. Este sería el P sub 1. ¿Dónde está? Bueno, descartado que está a la izquierda porque las dos imágenes, tanto esta y esta, son negativas. Pero en este de aquí, este es negativo y este es positivo. Entonces aquí está. ¿Qué hacemos? Calculamos el punto medio de 3 y 6, que sería 4.5. Este sería el P sub 2. Ahora la solución está en el de la izquierda. Volvemos a hacer lo mismo. El punto medio de 3 y 3.5 y 4.5, perdón, sería 3.75, que estaría por aquí. Y así vamos. Vamos a ir como, no siempre se va a ir oscilando, hay que ir viendo dónde va a estar la solución, pero vamos haciendo eso de ahí. Entonces cada vez nos vamos acercando ¿a quién? Nos vamos acercando a la solución P. Cuestión importante aquí es que nosotros no conocemos P en un principio, pero si nosotros agarramos cuánto es la distancia que hay entre la solución P, la solución exacta P, y lo que es la solución aproximada P sub 1, la primera iteración, como yo sí sé, yo voy a saber quién es P sub 1, pero voy a desconocer P porque eso es lo que estoy aproximando. Entonces, yo no sé el valor exacto de la distancia que hay entre la exacta y la aproximada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos acotarlo. Esto siempre va a ser menor o igual que, no importando dónde esté P, si en el de la izquierda o en el de la derecha, si se fijan va a estar en la mitad del intervalo grande. Entonces, siempre va a ser menor o igual que la distancia que hay de B menos A, asumiendo que este es A y este es B, entre 2. Esa es la distancia que hay de P a P sub 1. Siempre va a estar acotada superiormente por la mitad del intervalo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro P menos P sub 2? ¿Cómo podría acotar esa distancia? Menor o igual que ¿qué sería? Al tener aquí, si nosotros, esta es una mitad y esta es la otra mitad. Pero después esta se vuelve otra vez a partir. Y entonces, no sé exactamente, pero sí puedo acotarla superiormente. Lo que puedo decir yo es, como agarré en un principio, en la primera iteración, la mitad de la distancia que hay entre A y B, para la segunda iteración vuelvo a sacar la mitad de esta mitad que había sacado antes. Entonces yo puedo tener aquí que esto es menor o igual que B menos A entre
2 a la 2. Y así voy sucesivamente. P menos P sub 3 menor o igual que B menos A sobre 2 a la 3. Y esto en general sería que P menos P sub n, ya para la décima iteración sería menor o igual que B menos A sobre 2 a la n. Y eso es por eso teóricamente que si yo meto límite aquí, cuando n tiende a más infinito, como B menos A es constante, y 2 a la infinito es infinito, constante sobre infinito va a dar 0. Y está diciendo que el valor absoluto de P menos P sub n es menor o igual que 0. Pero como los valores absolutos son mayores o iguales que 0, solo le queda una opción a P, que P y P sub n sean el mismo valor. Entonces tenemos una cota superior. Esta cota superior es lo que nos va a ayudar para lo siguiente. Si nosotros queremos detener el proceso iterativo, necesitamos un método de detenimiento. ¿Cómo detener nuestro proceso iterativo? Entonces seleccionamos tolerancias. Agarramos tolerancias epsilon mayores que 0. O sea, bien pequeñas. Y agarramos la sujeción que nos da el método, P1, P2, Pn. Y entonces decimos que vamos a detener el proceso iterativo si se cumplen una de las tres condiciones. Que sería que la distancia que hay entre la enésima iteración y la n-1ésima, es decir, 2 iteraciones consecutivas, si esa distancia es menor que epsilon, detengo el método. Esto es en base a error absoluto entre sucesiones consecutivas. Ahora, la segunda condición sería que yo agarre valor absoluto de P sub n menos P sub n menos 1 entre el valor absoluto de P sub n, que esto es en base a error relativo. O sea, chequeo que el error relativo entre una sucesión y otra, entre sucesiones consecutivas, y si eso es menor que epsilon, entonces detengo el método. Y la otra, que es que en vez de ir viendo lo que va pasando sobre el eje X, voy viendo lo que va pasando sobre el eje Y. Si la imagen de la iteración en estima es menor que epsilon, entonces detengo el método. Entonces, si cumple cualquiera de las tres, entonces ya no sigo haciendo iteraciones y he alcanzado la solución con un grado de... He alcanzado la solución con una tolerancia a epsilon. Luego, en base al error que miramos antes, a lo que es la distancia que hay entre P y P sub n, que siempre está acotado por B menos A sobre 2 a la n, nosotros podemos calcular en base a esa tolerancia esa n, una aproximación de esa n, del número de iteraciones necesarias. Esto no es más que un simple despeje de agarrar B menos A sobre 2 a la n menor que epsilon y despejar para n. Y llegamos a esto, desigualdad de aquí, que el n tiene que ser mayor que el logaritmo natural de B menos A sobre epsilon entre el logaritmo natural de 2. Si se fijan, esto es en base al primer error, en base a error absoluto. Entonces, esta fórmula aquí va a funcionar. Este número de iteraciones que está aquí va a funcionar si estamos haciendo con error absoluto. ¿Se podría hacer con los otros errores? Sí. Bueno, con el otro, con el segundo. Bien, ¿dudas hasta el momento? Para pasar a hacer el ejercicio ya completo. Podríamos saber el valor de Pn hasta la enésima que nos pidan. No hay dudas, entonces. Vamos al proceso iterativo. Me dicen que resuelva mediante el método de bisección hasta alcanzar una exactitud de... Imagínense que yo vamos a poner aquí que quiero alcanzar 10 a la menos 3, por ejemplo. Y me dan mi ecuación, me dan un intervalo.
y me dan una condición que use 4 cifras decimales. Entonces vamos a ver esta tabla de aquí, vamos a llenar esta tabla de aquí. ¿Qué es lo primero que debe hacerse? Lo primero que debe hacerse es verificar si en verdad existe al menos una solución dentro de este intervalo de 2 a 3. Entonces procedemos a analizar los extremos. Y procedemos a calcular, suponiendo que esta es mi función, lo que es f de 2 y lo que es f de 3. Bien. Ahora sí, necesito cuánto es f de 2 y f de 3. Calcúlenlo ahí. F de 2 es menos 2.61, 45, 74. Yo creo que no nos escucha. Porque nosotros sí no nos escuchamos, pero él no nos escucha, creo yo. Pues qué raro. No, sí los estoy escuchando. Ah, Menos bueno, 2 entonces puntos. sería 45, 74. 40, sería 46. Sí, es menos 2.61, 45, 74, sí, 46. 46 a 4 cifras. ¿Y f de 3? O sea que cuando les pregunté si habían dudas, yo no los escuchaba a ustedes. Creo que un muchacho tenía una duda, pero usted no le respondió. Sí, yo no escuché nada. Pues. ¿Cuánto es f de 3? 4.7610. 4.7610, perfecto. Si yo no los estaba escuchando. ¿Qué observan aquí? Que tienen signos opuestos. Entonces, por teorema de qué? Por teorema del valor intermedio, sabemos que existe al menos una solución. En ese intervalo de 2 a 3. ¿Qué pasa si los dos salieran positivos o los dos salieran negativos? Entonces no podemos garantizar que haya solución. Puede ser que sí hay una solución o puede ser que no haya. Entonces, cuando suceden esos casos, yo no puedo hacer el proceso iterativo porque yo tengo que buscar en primera instancia siempre un intervalo que cumpla esta condición, que el producto de estas imágenes sea negativo. Bien, eso con respecto a los extremos. Entonces ya sabemos que podemos llenar llenando esa tabla de ahí. La otra cuestión es, como yo quiero alcanzar una exactitud de 10 a la menos 3, el método bajo esa cota superior nos permite saber cuántas iteraciones son necesarias para un grado de exactitud específico, que es este de aquí. Entonces yo tengo que probar, o tengo que buscar un n que sea mayor a esta expresión. Entonces venimos nosotros y decimos n mayor que logaritmo natural de, si observan es b menos a sobre epsilon. Entonces aquí sería b menos a, 3 menos 2 sobre el epsilon, que es 10 a la menos 3. Todo eso entre logaritmo natural de 2. Entonces esto implica que, y calculenme ahí, n mayor que, y calculen esta parte de aquí. ¿Qué nos va a dar ese resultado? Nos va a decir el n. N, ¿qué significa en nuestro caso? N es el número de iteraciones.
una cuestión, cuando hablamos de números, estamos hablando de números naturales. O bueno, de enteros positivos. Entonces tenemos que buscar esa n entera positiva que cumpla la condición que nos va a dar ahí. ¿Cuánto les da ese cálculo de logaritmo natural de? A mí me da 6.6438. 6.6438. Y entonces dice, yo tengo que buscar un n entero positivo que sea mayor a 6.64. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces se necesitan ¿cuántas iteraciones? 7 iteraciones. 7 iteraciones. Con 7 iteraciones logro ¿qué? Logro una exactitud de 10 a la menos 3. ¿Bajo qué? Bajo la premisa de que es el error absoluto que estoy calculando ahí. Bien. Si observan la tabla, tengo aquí espacio como para 5 iteraciones. 5 iteraciones. Vamos a hacer, si logramos en estos 10 minutos, hacer 5 iteraciones. Venimos nosotros y decimos, primera iteración. Licenciado, Dígame. ahí me dio 9.9657. Disculpe. A mí también me dio eso. Ah, bueno, entonces aquí hay que corregir esto. 9.96. Sí. Ahí ven cuidadosos ahí. 9.96. Entonces cambiaría. Aquí se necesitarían 10 iteraciones. Hicimos esa corrección. Vamos a ver. Yo explico esta tabla, en el libro explican otro tipo de tabla. Si miran otros videos de YouTube van a ver otro tipo de tabla. Entonces uno decide con cuál se siente más cómodo. Entonces, para nuestro caso, el A sub n y el B sub n de la primera iteración serían 2 y 3. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el P sub n, que sería el punto medio entre estos dos valores que está aquí. Entonces venimos nosotros, el punto medio de 2 y 3 es 2.5. ¿Estamos claros ahí? Entonces, punto medio de 2 y 3, 2.5. Esta quinta columna que está aquí, dice la imagen de P sub n. Entonces nosotros ocupamos con esta función ingresar cuánto es f de 2.5. Entonces calculen cuánto es f de 2.5. Y me lo dicen a 4 cifras decimales ahí. Ahora, ¿cuál es? Una cuestión importante antes de que me den el valor. Una cuestión importante es saber cómo se ingresan funciones, tanto en la calculadora o cualquier software ahí. Porque como es un proceso iterativo, hay que estar agarrando esa función e ir evaluándola en diferentes valores. Entonces, no es conveniente que por cada iteración que vaya haciendo, yo tenga que escribir aquí 2 por 2.5, coseno de 2 por 2.5. No, ocupamos una calculadora que nos permita que ingresar esta función y después solo evaluar para que se haga el proceso más rápido. Bien, alguien me va a decir f de 2.5, ¿cuánto le dio? 1.1683. 1.1683. ¿Alguien más verificó y le dio eso? Sí, también. A mí también me dio lo Sí, mismo. está bien. Ok. Para la primera iteración no hay manera de comparar errores, porque dice iteración con la anterior, pero no es la primera. Entonces no hay. Igual, entonces estos quedan vacíos. Omitan esta parte de aquí de la tabla. ¿Qué necesitamos nosotros a la hora de hacer la segunda iteración? Necesitamos definir en qué intervalo, bueno, en qué
intervalo va a estar la solución. Yo lo que le hago es que les explico que lo que hago es 2, ¿qué signo tiene en su imagen? Entonces, como ya lo calculamos aquí, f de 2 es menos 2.71. Entonces, el signo que tiene es negativo, la imagen. Ese renglón. Ahora, el de 3 es positivo. Ahora, el de 2.5 se calcula aquí en la quinta columna. Como es 1.1683 que es positivo, entonces este es positivo. Yo tengo dos subintervalos, uno que va de 2 a 2.5 y el otro que va de 2.5 a 3. Entonces hay que decidir dónde está la solución. Como vamos a seguir usando el teorema del valor intermedio, ¿cuál es? ¿El de la izquierda, entre estos dos o entre estos dos? El de la izquierda. El de la izquierda, entonces subrayémoslo aquí. De la izquierda. Solo miramos de que tiene dos signos opuestos y ya estuvo, ahí está. Quiere decir que en la siguiente iteración, el nuevo intervalo va a ser 2 y 2.5. Arrastro los signos aquí. Este es menos y este es más. Y calculo el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de 2 y 2.5? Es 0.25. 2.25. Cuidado ahí. Menos. ¿Menos qué? 0.25. 0.25, Lee. No, punto medio es AN más BN entre 2. Punto medio, el punto que está a la mitad de los dos. Si ustedes ahí tienen que darse cuenta del error. Si ustedes me dicen 0.25, ¿cómo es que 0.25 está entre 2 y 2.5? Es 2.25. Sí, 2.25 sería. Entonces, esa es una forma de darse cuenta, va. Aquí sin calculadora no se da cuenta cuál es la mitad, cuál es el valor que está exactamente la mitad, el 2.25. ¿Qué necesitamos ahora entonces? Vamos a averiguar el signo de este. ¿Qué hay que hacer? Entonces vamos a la quinta columna. ¿Cuánto es f de 2.25? Menos 1.0110. Menos 1.0110. Bien, vamos a completar ya las otras columnas, porque ahora ya sí puedo. Y lo que voy a hacer es el error absoluto. ¿Cuál es la distancia que hay entre una iteración y la anterior? Entonces, como ya estamos en la segunda parte de la tabla, ¿cuál es la distancia que hay entre 2.25 y 2.5? Entonces, es más que evidente que la distancia es de 0.25. 0.25. Cuando ya tienen el error absoluto aquí, entonces vienen al error relativo, que sería agarrar este error absoluto y dividirlo entre el valor absoluto de la iteración en la cual están. Entonces habría que agarrar el 0.25 entre el 2.25. Eso da 0.1. 1, solo uno o hay varios. Varios 11. 1. 11, 11. 11, 11. Recuerden que hay que usar 4 cifras. 11, 11. La otra es agarrar el valor absoluto de la imagen de esta iteración. Entonces, como aquí la vamos calculando, aquí es 1.0110. Bien. Procedemos entonces a hacer ¿qué? Vamos al signo. ¿Cuál es el signo de 2.25? La imagen de este, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Solo tienen que fijarse en la tabla. F de 2.25. Negativo. Negativo, porque es este. Aquí está. Negativo.
¿Dónde está la solución entonces? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? En el de la derecha. En el de la derecha. Ajá, aquí está la solución. Procedemos entonces a hacer el repetitivo, va. Tercera, hagamos la última aquí. Entonces, el nuevo intervalo sería de 2.25 a 2.5. Arrastramos los signos. Aquí la imagen es negativa y aquí la imagen es positiva. Calculamos el punto medio. Y el punto medio sería 2 puntos, serían 3.75. Correcto. ¿Cuánto es la imagen de 2.375? A mí me da 0.03798. Sí, a mí también. Ok, 0.037, 0.0398 o 380. 3798. 03798. 80, si es a 4 cifras sería 80, entonces aquí. Ok. 0.0380. Recuerden, tienen que respetar lo de las cifras ahí. Entonces, la distancia que hay entre este y este sería 0.125. Luego agarro ese 0.125, lo divido en 2.375 y me da 0.0526. Y el valor absoluto de la imagen no es más que 0.0380. Bien, analicemos signo aquí. Este de aquí, como es esta imagen, este es positivo, entonces este es más. Y nos dice que la solución va a estar en el de la izquierda. Bien, y ahí sí empiezan. Según nosotros, según nuestro grado de exactitud, que nos dan de 10 a la menos 3, tendría que hacer que 10 iteraciones. Ahorita solo hice 3. Pero entendiendo el algoritmo ya pueden hacer las otras 7 restantes. Entonces, una de las ventajas que tiene el método de disección es que el método siempre converge a la solución exacta. Pero la desventaja es que su convergencia es demasiado lenta. Uno no quiere hacer 10 iteraciones para 10 a la menos 3, uno quiere hacer menos iteraciones. Entonces, por eso que van surgiendo más métodos para resolver ecuaciones no lineales. Entonces, el método de punto fijo, el método de la secante, el método de Newton-Raphson. Hay modificaciones de Newton-Raphson y así sucesivamente. Entonces ya pueden completar esta tabla con las 10 iteraciones y ver cuál es la solución. Si observan bien aquí, no hemos llegado a ninguna. No hemos llegado ni a este es menor que 10 a la 0. Menor que 10 a la 0, porque no hay ningún 0 después del punto. Este sí es menor que 10 a la menos 1. Y este sí es menor que 10 a la menos 1. Pero como yo quiero llegar a 10 a la menos 3, tendrían que aparecer 0.3 ceros y algún número ahí. Y ahí llegaríamos a la respuesta, Lee. Ahí llegaremos a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la que va saliendo aquí. Todo esto solo es una tabla de iteraciones. Las respuestas son estas que van saliendo aquí. En PN. El P sub n hasta aquí, esa, porque esa es la sucesión. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5. Y esa es la que va a converger a P. Entonces aquí va saliendo la solución. Entonces la última que encuentren, la última iteración, esa es la solución aproximada de esa ecuación. Bien. Eso sería todo. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten.
Si no, nos vemos hasta el día miércoles. Recuerden que a partir de mañana ya se habilita lo que es el foro 1. El foro ya está habilitado. ¿Ya aparece, va? Así que Sí, no es ya. como ustedes, como otro curso. Mm. Y lo de la prueba leak aparece que se abre mañana, pero no digo que era el miércoles. Sí, pero eso lo vamos a modificar alguna fecha. Bueno, vamos a corregir la fecha por el problema del campus virtual que hubo la vez pasada. Bien, siempre fíjense en el calendario de actividades. Ok, entonces nos vemos hasta el día miércoles. Cualquier duda me pueden hacer por Telegram o por el mismo campus virtual. Perfecto, buenas tardes, Lick. Bien, nos vemos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Lick. Licenciado, Gracias. Dígame. fíjese que con respecto al foro, al inicio, bueno, en mi caso, yo puse el ejercicio de un solo en un nuevo tema. Pero de ahí recordé que parece que usted dijo que teníamos que hacerlo como en añadir un comentario. Entonces volví a subir la foto respondiendo a su comentario en el foro. No sé si está mal. Sí, eso era lo correcto.